Hola a todos nuevamente. Lo que vamos a ver en el tema del día de hoy es la segunda parte de luxaciones occipito-atoideas. Lo que voy a explicar en este video son los índices radiográficos para hacer diagnóstico de estas lesiones, como ser el índice IVA, el índice IVO, el índice de Powers, las mediciones de Dublin y otros. Es importante que se aprendan estas reglas radiográficas para poder hacer un buen diagnóstico y poder hacer un enfoque terapéutico. Entonces, en este video nos vamos a dedicar solamente a la revisión de los índices radiográficos y en un tercer video voy a explicar todo lo que son el enfoque al tratamiento y lo básico que tienen que aprender sobre la conducta con estos pacientes. Entonces, comencemos. Muy bien, vamos a empezar explicando lo que es el índice de Powers. El índice de Powers es un índice imagenológico que se puede hacer tanto por radiografía como por tomografía y es muy útil para hacer diagnóstico de luxaciones occipito-atoideas anteriores. Primeramente, para hacer este índice vamos a sacar dos líneas. Una que se va a llamar línea Bastion C1, o sea, una línea que va a ir del Bastion hasta la parte más inferior del arco posterior de C1. La segunda línea que vamos a sacar va a ser la línea Opistheon C1. Esta línea Opistheon C1 va del Opistheon hacia la parte más anterior inferior del arco anterior de C1. Entonces, lo que se hace en el índice de Powers es dividir. Se divide la línea Bastion C1, o sea, esta línea, sobre Opistheon C1. Entonces, este es el índice de Powers. Tenemos en este índice un valor normal, un valor intermedio y un valor patológico. El valor normal del índice de Powers es que tiene que ser menor a 0.9. Si el valor es mayor o igual a 0.9 y menor a 1, estamos en una zona gris en la cual el paciente es muy probable de que presente una subluxación anterior. Y si el valor es mayor a 1, o sea, la distancia entre la división entre estas dos líneas es mayor a 1, estamos haciendo un diagnóstico confirmatorio de una luxación occipito-atoidea anterior. Este índice no es eficaz en los pacientes que presentan fractura del occipital y fracturas del arco anterior o del arco posterior de C1, pero es un índice radiográfico que se debe hacer en primera instancia. IVA y el índice IVO. El índice IVA son las siglas de índice Bastion Axis. O sea que para sacar este índice se usan referencias anatómicas, el Bastion del occipital y el axis C2, el axis y la apófisis odontoides. El índice IVA también recibe el nombre de línea de Harris. Para sacar este índice, primeramente vamos a trazar una línea vertical que pase por el borde posterior del cuerpo de C2 y el borde posterior de la apófisis odontoides. Y medimos la distancia de esta línea hacia el vértice del Bastion. El valor normal de la distancia hacia anterior de esta línea del vértice del Bastion tiene que ser menor de 12 milímetros y hacia posterior tiene que ser menor de 4 milímetros. Este índice sirve para hacer diagnóstico de luxaciones occipito-atoideas anteriores y posteriores, de tal modo que decimos que el paciente tiene una luxación anterior cuando el Bastion se separa mayor a 12 milímetros de esta línea, y es una luxación posterior cuando este Bastion sobrepasa hacia posterior mayor a 4 milímetros. El otro índice que usamos es el índice IVO. IVO, que son las siglas de índice Bastion odontoides, es una distancia que se mide del Bastion hacia el vértice de la apófisis odontoides. El índice IVO también recibe el nombre de regla del 12 de Harris. No confundir la regla del 12 de Harris con la línea de Harris. La regla del 12 de Harris se calcula midiendo la distancia entre el Bastion hacia el vértice de la apófisis odontoides.
El valor normal de esta distancia tiene que ser menor de 12 milímetros. Si la distancia entre el vacío y el vértice de la apófisis odontoides es mayor a 12 milímetros, decimos de que el paciente presenta una luxación occipito-atroidea longitudinal o vertical. Recapitulando, el IVA es la distancia que mide la cara posterior del cuerpo de C2 y de la apófisis odontoides, y de esta línea vamos a ver la distancia que hay entre esta línea y el vacío. Y decimos que el valor normal es del vacío a la línea anterior menor a 12 milímetros y esa posterior menor a 4 milímetros. Y la línea del 12 de Harris o índice IVO es la distancia que hay entre el vacío y el vértice de la apófisis odontoides. Y esta distancia tiene que ser menor de 12 milímetros. Si es mayor de 12 milímetros, hablamos de que el paciente presenta una luxación occipito-atroidea superior o vertical. Estos índices se tienen que realizar con una tomografía de columna cervical, o mejor dicho, una tomografía de unión cráneo-cervical. La línea de Bockenheim es una línea que se usa para hacer diagnóstico de luxaciones occipito-atroideas anteriores y posteriores. Es la regla más fácil que hay. Para Bockenheim hacemos una línea que pase justo por todo el margen del clivus, y esta línea debe pasar tangencialmente con el vértice de la apófisis odontoides. Si esta apófisis odontoides se encuentra hacia adelante de esta línea, decimos de que el paciente presenta una luxación occipito-atroidea anterior. Y si este vértice se encuentra hacia atrás, decimos de que el paciente presenta una luxación occipito-atroidea posterior. Otro índice que se usa es el índice occipito-atroideo. Este índice mide la distancia. Aquí lo que quise hacer con este esquema es, aquí tenemos el atlas, el arco anterior y el arco posterior del atlas. Hemos sacado todo lo que es la apófisis odontoides y la segunda vértebra cervical. Y aquí tenemos el occipital. Específicamente tenemos su cóndilo, el cóndilo del occipital. El índice occipito-atroideo es la distancia que se mide entre el cóndilo del occipital y las carillas articulares del atlas. Este índice puede calcularse tanto por radiografías como por tomografías. Para las radiografías es importante que contemos con una radiografía transoral con la boca abierta. Y la distancia que tiene que haber entre el occipital y el atlas, esta distancia en la radiografía tiene que ser menor a 2 milímetros en el adulto y menor a 5 milímetros en el niño. Mientras que en tomografía este índice se lo calcula tanto por cortes sagitales como en cortes coronales. Y la distancia que tienen que haber con tomografía es menor a 1.4 milímetros y en los niños hasta menor de 2.4 milímetros. Los índices en la TAC son menores que los de la radiografía porque la tomografía nos marca de manera mucho más definida el contorno óseo. Este índice es muy útil para hacer diagnóstico de subluxaciones verticales o longitudinales. Las de Dublín igual son muy útiles para hacer diagnóstico de luxaciones occipito-atroideas. Para esto lo que usamos son proyecciones laterales de radiografías, donde podemos ver aquí el bastion o margen anterior del foramen magno, el opistion o el margen posterior del foramen magno, tenemos la apófisis odontoides, tenemos el cuerpo de la segunda vértebra cervical o axis, y aquí tenemos el arco anterior de C1 y el arco posterior de C1. Y acá tenemos lo que es la mandíbula. Ya. El índice de Dublín son dos. Uno, una línea que vaya del arco anterior de C1 hacia el margen posterior de la mandíbula. Esta distancia tiene que ser como valor normal menor a 13 milímetros. Y el otro es la distancia que va del borde posterior de la mandíbula hacia el margen anterior del cuerpo de la segunda vértebra cervical. El valor normal de esta distancia tiene que ser menor a 20 milímetros. Si la distancia entre estos dos elementos es mayor a 13 o 20 milímetros, decimos de que el paciente presenta una luxación occipito-atroidea posterior.
El último método que vamos a ver es el método de las líneas X. También se llama método de las líneas occipito-axoideas. Para hacer esta medición hay que tener bien en claro algunas referencias anatómicas. Como ya sabemos, lo mismo, y lo vuelvo a repetir: el vacío, el opistion, arco anterior de C1, arco posterior de C1, cuerpo de la apófisis odontoides, cuerpo de la segunda vértebra cervical o el axis, y aquí tenemos la apófisis odontoides. Y aquí tenemos la apófisis espinosa de C2, apófisis esa espinosa. A su vez, vamos a poder encontrar que entre la apófisis espinosa y su lámina, aquí tenemos la lámina y este es el istmo de la segunda vértebra cervical. La unión entre la lámina y la apófisis espinosa se denomina línea espinolaminar. Y en la primera vértebra cervical tenemos lo mismo. La unión entre la lámina y el arco posterior de C1 igual se denomina línea espinolaminar. Entonces, la primera línea que usamos para este método es trazar una línea que vaya del vacío hacia un punto equidistante entre la línea espinolaminar de la segunda vértebra cervical. Esta línea al trazar esta línea, tiene que pasar sí o sí por el vértice de la apófisis odontoides. La segunda línea que se traza es una línea que va del margen postero inferior del cuerpo de la segunda vértebra cervical que vaya hasta el opistion. Al marcar esta línea tiene que pasar por el margen más superior de la línea espinolaminar de la primera vértebra cervical. Este método solamente nos sirve para hacer un diagnóstico confirmatorio de que el paciente tiene una luxación occipito-atroidea. No nos indica si es anterior, no nos indica si es posterior y tampoco si es superior o inferior, pero sí nos confirma de que el paciente presenta una luxación occipito-atroidea. Para hacer este método, el paciente tiene que estar sentado y el proyector de los rayos X tiene que estar a una distancia de 2 metros, por lo cual significa de que el paciente, de que no se le puede hacer este método a un paciente que se encuentra en el servicio de emergencia, porque en los servicios de emergencia el paciente generalmente se encuentra recostado sobre una tabla espinal. Otro examen complementario que nos puede ayudar para hacer el diagnóstico de luxaciones occipito-atroideas son las resonancias magnéticas, en las cuales un patrón típico y fácil para que puedan recordar es que en las resonancias de la unión occipito-cervical ponderadas en T2, generalmente los ligamentos son hipointensos, o sea, color negro. Pero si ven que los ligamentos se encuentran hiperintensos, significa de que hay una ruptura ligamentaria a ese nivel, que puede ser una ruptura ligamentaria posteriores o rupturas ligamentarias anteriores. Como ya se mencionó anteriormente, no hay un método estándar para hacer el diagnóstico de luxaciones occipito-atroideas. Lo principal está en la sospecha clínica. Una vez que hacemos una sospecha clínica, tenemos que hacer todos los índices radiográficos que les acabo de mencionar. Y cada índice radiográfico es generalmente específico de una lesión. Entonces vamos a repasar. Para hacer diagnóstico de subluxaciones anteriores, usamos el método IVA, el método de la línea de Wockenheim y usamos el índice de Powers. Para hacer diagnóstico de subluxaciones posteriores, usamos igualmente el IVA, igualmente la línea de Wockenheim y utilizamos las mediciones de Dublín. Y como les dije al finalizar, para hacer diagnóstico de las posteriores igual se puede usar la resonancia magnética nuclear, al igual que las anteriores. Y para hacer diagnóstico de las luxaciones verticales, usamos los intervalos
occipito axoideos, usamos el IVO, que también se llamaba regla del 12 de Harris. Y por último, el índice radiográfico que nos sospecha de que hay una luxación, pero no nos dice cuál específicamente de estos, es el método o la regla de las X, o método de las líneas occipito-axoideas. Ahora nos vamos a ir a la parte del tratamiento.